el doctor Carlos Alberto Escobar. Carlos es un científico investigador que estudia la aplicación de inteligencia artificial a procesos de manufactura. Obtuvo su doctorado en Ciencias en Ingeniería con el Tecnológico de Monterrey. El doctor Escobar trabajó por más de 6 años como investigador senior en el Laboratorio de Sistemas de Manufactura en las Oficinas Globales de Investigación y Desarrollo de General Motors en Warren, Michigan. Su tópico de investigación en el área de calidad 4.0 fue reconocido por la revista Tech Review como uno de los 5 tópicos más innovadores de alto impacto en México en 2020. 2021, Dr. Escobar fue galardonado por CHPE, la sociedad más grande de ingenieros hispanos en Estados Unidos, como The Shape Star of Today, o el científico hispano del año. Actualmente está estudiando una maestría en Harvard Extension School en Administración. Trabaja como postdoctorante en el TEC de Monterrey y es asistente de su investigación en Harvard. Su pasión son las artes marciales. Formó parte del equipo mexicano de Wing Chun, donde representó a México en Panamericanos, Campeonatos Mundiales. En 2015 fue entronizado en el Salón de la Fama de Ciudad Juárez. Hoy su hobby es impartir clases de artes marciales a sus colegas y amigos. Por eso no vayan a debatir ninguno de sus argumentos, ¿verdad? Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. La manufactura es uno de los principales pilares de la economía de nuestro país. Su ubicación geográfica y sus bajos costos laborales hacen de México un país muy atractivo para la inversión extranjera. Sin embargo, ¿qué pasará cuando la tecnología actual avance y estos trabajos repetitivos sean reemplazados por tecnología? La diferenciación de bajos costos laborales dejará de ser un diferenciador para nuestro país. Por lo tanto, es importante que entrenemos a nuestra fuerza laboral, a los estudiantes, en las nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial, específicamente en la aplicación y desarrollo de la inteligencia artificial. Mi nombre es Carlos Alberto Escobar. Este trabajo de investigación que he estado haciendo lo hice en colaboración con el doctor Rubén Morales Menéndez, que es el rector de Ingeniería del Tecnológico de Monterrey, y con el y con el doctor José Cantoral. Ellos fueron mis coautores del libro que les voy a presentar hoy. Les voy a hablar de calidad 4.0, la aplicación de inteligencia artificial para manufactura. Bueno, ya hablamos un poco de eso. Si les interesa mi plática, los invito a que consideren comprar mi libro, ordenarlo. Va a salir en marzo, pero ya está en preorden, marzo del 2024. Y básicamente mi plática de 30 minutos trato de resumir mi visión de cómo podemos innovar en manufactura. Como les mencionaba, la manufactura es un pilar muy importante de la economía de nuestro país. Y aquí tenemos algunos estadísticos. El 18% del Producto Interno Bruto viene de esta industria. La inversión extranjera es alrededor de 12 billones de dólares. Este artículo es de un par de años, pero pues esos son los números. Y emplea alrededor de 9 millones de personas en México. Entre las ventajas, como mencioné, son los bajos costos laborales, nuestra ubicación geográfica. Y de acuerdo a un artículo escrito por Deloitte, identificó que uno de los principales retos que nosotros tenemos es el desarrollo de la mano de obra. Y pues aquí pongo una cita. Ahí están los autores y es de este artículo de Deloitte que dice que en México el talento de la mano de obra será determinante para el éxito de las compañías, pues las empresas y países que atraigan, desarrollen, retengan talento calificado, hablando de científicos, investigadores, ingenieros, técnicos y operadores, serán las que triunfen. Y algunos datos antes de empezar con mi visión.
algunos datos relacionados a las tendencias de la tecnología. 96% de los líderes creen que la inteligencia artificial les va a mejorar sus decisiones. Sin embargo, otro estudio encontró que el 85% de los proyectos de Machine Learning, que es un área de inteligencia artificial, nunca generan valor, nunca se ponen en producción. Y una de las principales razones, que fue publicada en otro estudio, y las fuentes están en la parte inferior, es de que este estudio encontró que solo el 17% de los senior decision makers en Estados Unidos están familiarizados con la tecnología, con lo que es la aplicación de inteligencia artificial. Y otro estudio encontró que básicamente 1 de cada 4 personas de la generación X, que son los que están ahorita en posiciones líderes, sabe cómo funciona la inteligencia artificial. Entonces, tenemos por un lado incremento de inversiones en esta tecnología, incremento de interés, pero también los líderes no han definido claramente cómo desarrollar una visión, una estrategia tangible. Y es por eso que esa fue una de mis principales motivaciones de escribir este libro. Estos son los objetivos de aprendizaje. Voy a revisar muy rápidamente lo que es la inteligencia artificial, la manufactura inteligente, describir las limitantes de los métodos tradicionales de control de calidad, también desarrollar y explicar un poquito lo que es calidad 4.0 y cómo podemos implementarla. Hay un concepto que se llama Learning Quality Control. Para los que están en manufactura, que están relacionados con el área 6 Sigma y control estadístico de procesos, bueno, calidad 4.0 es el siguiente paso. Y Learning Quality Control es un concepto que si ustedes lo googlean ahorita no lo van a encontrar. Va a aparecer en mi libro y describe precisamente mi visión. Esta es la agenda. La manufactura inteligente, hablar un poquito del movimiento de calidad, la falta de interés por los métodos tradicionales de calidad. Voy a hablar de lo que es calidad 4.0, Learning Quality Control y también una estrategia que guía la innovación o la implementación, básicamente que democratiza la inteligencia artificial. Y al último voy a presentar 2 casos de estudio. Antes de continuar les comento que esta presentación la voy a impartir en The American Society of Quality y alguna de la razón por la que está en inglés es que varios de estos términos no tienen traducción directa. Entonces, la presentación va a ser en español, los slides están en inglés y algunos términos van a seguir siendo en inglés, pero siéntanse con la libertad de detenerme, hacer preguntas y lo discutimos. También al final hay una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, la manufactura inteligente se refiere a la digitalización de los procesos de manufactura. Es una forma moderna de producción que se enfoca en mejorar el desempeño, reducir los costos de producción, el scrap, mejorar la calidad y mejorar lo que es la confiabilidad de los procesos de manufactura y finalmente ahorrar energía. Esa es una definición muy general de lo que es la manufactura inteligente. Dentro de la manufactura inteligente tenemos varias tecnologías en las que me voy a enfocar un poquito más. Va a ser la inteligencia artificial, Cloud Storage and Computing y lo que es Industrial Internet of Things, que son el Internet de las cosas. Estas tecnologías combinadas permiten la conectividad y desarrollar la capacidad cognitiva de los procesos de manufactura. Y los building blocks tenemos lo que es Cyber Physical Systems, Data Driven Approaches, Real-Time Interactions and Self-Learning Adaptations. Bueno, vamos a hablar un poquito más en el siguiente slide. Creo que voy a poner todo esto en contexto de una manera muy breve. Cyber Physical Systems se refiere a esos sistemas donde se unen lo que es el mundo virtual y el mundo físico. Y es precisamente lo que trato de describir aquí. Y esto se borran las líneas que separan el mundo virtual y físico a través de lo que son los sensores inteligentes. Entonces, para poner un poquito en contexto lo que acabo de explicarle de las tecnologías, de los building blocks, vamos a empezar con un problema de manufactura que está en verde. Tenemos un problema de manufactura que queremos resolver.
Vamos a poner sensores inteligentes. El primer paso es generar datos, observar el proceso. Y esos sensores suben a la nube, lo que es Cloud Storage and Computing. Y en la nube se le aplica inteligencia artificial a estos datos para generar un modelo que nos lleve a tomar una acción, que ese análisis de lo que es en la nube y la inteligencia artificial regresa al mundo físico como una acción. Esta acción puede ser autónoma o humana. Y la acción es en tiempo real. Ese es uno de los principales diferenciadores de lo que es la cuarta revolución industrial. Las decisiones, los datos se generan en tiempo real, se recolectan, se analizan y se toma una decisión. Y aquí tenemos tres componentes. El principal es el que tenemos donde dice Smart Sensors. Se refiere al monitoreo del proceso. Y luego después sube y tenemos otro rectángulo. Eso sería desarrollar la capacidad cognitiva del proceso entre estas dos tecnologías, la inteligencia artificial y el Cloud Storage and Computing. Y luego después regresa y eso sería el control. Entonces, básicamente aquí cerramos el ciclo. El movimiento moderno de calidad está basado y ha evolucionado por los últimos 100 años utilizando diferentes filosofías de calidad, paradigmas de control de calidad, una estrategia para resolución de problemas y técnicas cuantitativas para resolverlos. Y aquí podemos ver en esta gráfica que empezó hace más de 100 años el Statistical Quality Control, cuando Shulhar introdujo lo que es estadística a controlar procesos y adaptó el método científico en 3 pasos muy sencillos, que es especificación, producción e inspección. Y así podemos ver cómo ha ido avanzando lo que es el movimiento de calidad por los últimos 100 años hasta lo que conocimos en los 80s, 6 Sigma con los 5 pasos. Estos 5 pasos es una forma práctica de resolver problemas. Y pues de ahí lo que siguió fue el diseño para 6 Sigma. Es decir, empezamos desde controlar, administrar, reaccionar, como lo que es 6 Sigma, un paradigma reactivo, y luego pues el diseño para 6 Sigma, que es predictivo, es decir, reducir los defectos desde el punto de vista de diseño. Bueno, esta evolución nos ha llevado a lo que nosotros estamos viendo hoy, que es la era de la alta conformidad en manufactura. De hecho, nosotros en el área de manufactura compramos algo y esperamos que funcione. Es muy raro que exista un defecto. Lo que nos ha llevado a esta etapa de la alta conformidad han sido gran parte los control charts, y los que están en manufactura van a relacionarse con estos gráficos de control donde se trata de identificar si algún punto está fuera de inspección y si fuera de control, perdón. Y si está fuera de control, pues se toma una acción, es como un root cause analysis, tratar de encontrar la causa raíz, y se hace el troubleshooting, se hace una acción correctiva y se regresa al proceso para mantenerlo en control. Y si está estable, pues no hay acción. Así es que bajo este paradigma hemos vivido por los últimos 100 años, que fue introducido, como mencioné, por Shulhar en 1930. Y esto nos ha llevado a un nivel de 4 Sigma, es decir, 6,210 defectos por millón de oportunidades. Es un estándar de la industria. Para nosotros tratar de mover la manufactura un paso adelante y llevar los procesos de manufactura a 5 Sigma, necesitamos el uso de las nuevas tecnologías, necesitamos específicamente la inteligencia artificial, y esto está reconocido desde el 2008. Uno de los autores mencionó que para poder llevarlo un paso adelante necesitamos generar datos durante todo el proceso y analizarlos, y es precisamente que para nosotros mover un paso adelante, este ya no es un reto para los métodos tradicionales, es un reto para calidad 4.0. Y aquí en este gráfico lo que demuestro cuál es la tendencia de los métodos tradicionales de calidad, como 6 Sigma. Como pueden ver, por los últimos 20 años, lo último que ha pasado es que su interés ha decaído. Y este gráfico se obtuvo de Google Maps, nomás de Google Trends. Le escribimos la palabra 6 Sigma y como pueden ver, simplemente hay una decadencia. Y uno de los autores en esa publicación que está descrita ahí menciona
que por los últimos años los ingenieros de calidad, los ingenieros de manufactura, hemos ofrecido poca innovación a la industria. Y aquí podemos reforzar este argumento. Calidad 4.0 inició en el 2017, fue la primera vez que se utilizó este término. Y como podemos ver en este gráfico, lo que hice fue un análisis biométrico donde evalué el porcentaje de cambio de interés o en número de publicaciones año con año de 6 Sigma comparado con calidad 4.0. Calidad 4.0 es el anaranjado. Entonces, como podemos ver, calidad 4.0 tiene un interés significativamente mayor que lo que es 6 Sigma. Bueno, y entonces, calidad 4.0 está en una etapa de definición. Y yo soy de uno de los autores que tengo una visión, así como hay varios otros que tienen una visión un poco diferente. Y aquí les pongo mi definición. Es la quinta ola o el quinto fase de lo que es el movimiento de calidad. Y se refiere a la aplicación de inteligencia artificial específicamente para controlar los procesos de manufactura, donde está basado en el paradigma de, como les mencioné, la generación, recolección, análisis de datos en tiempo real. Y las diferentes áreas del conocimiento de calidad 4.0 es calidad, estadística, programación, optimización, learning, que es como machine learning, el área de inteligencia artificial, y manufactura. Y de hecho se empezó a ver desde el 2014, el doctor Douglas Montgomery, para aquellos que llevaron libros de estadística industrial, muy seguramente llevaron su libro. Él desde el 2014 identificó que los ingenieros de manufactura de calidad íbamos a tener que reentrenarnos en las nuevas tecnologías. Es decir, en bases de datos, en reconocimiento de patrones, en técnicas de visualización. Bueno, ¿cuál es el estado del arte de calidad 4.0? Algunas encuestas encuentran que el 92% de los líderes están incrementando sus inversiones y que el control de calidad es la prioridad número 1 en manufactura. Y como les mencioné, sin embargo, tenemos este reto de que el 85% de los proyectos nunca generan valor. Y entonces aquí les presento mi visión, que es Learning Quality Control. Es un sistema de monitoreo en tiempo real donde se generan datos con la intención de predecir o detectar defectos en tiempo real y nos permite resolver un rango nuevo de problemas de ingeniería intratables para los métodos tradicionales. Y uno de ellos es que se pueden reemplazar las actividades visuales, las actividades repetitivas manuales. Y ahorita les voy a presentar los casos de estudio. Entonces, Learning Quality Control se enfoca en detectar o predecir defectos, donde este problema se formula como un problema de clasificación binaria, donde un resultado positivo, tenemos resultados 0 y 1. 1 se refiere a un resultado positivo y 0 a un resultado negativo. El positivo se refiere a un defecto, a un patrón de interés. Y el resultado negativo a buena calidad. Entonces, ya sabemos, el problema se formula como un problema de clasificación binaria y les voy a presentar unos gráficos donde estoy utilizando una convención de color, rojo para el defecto, un círculo rojo y un triángulo verde. Bueno, en este aspecto lo que hacemos es entrenar un clasificador, un modelo que nos prediga bajo incertidumbre la probabilidad de defecto. Y utilizando esta notación muy sencilla, lo que es el Y gorrito se refiere a la probabilidad y luego la función se refiere al modelo que desarrollamos que nos va a dar la probabilidad de defecto. La X se refiere a las variables que son las imágenes, las señales o mediciones del proceso y la L se refiere a la etiqueta asociada de calidad y la Y gorrito, como mencioné, a la probabilidad de defecto. Muy bien, habiendo dicho eso, les presento lo que es algo que se utiliza ampliamente en la inteligencia artificial, las redes neuronales, y es este concepto. Tenemos la X, que son las variables, corren a través de una red neuronal y hace una predicción.
probabilística. Esa predicción probabilística se compara contra un threshold, un classification threshold, que es el que convierte la probabilidad a una clasificación binaria, a un resultado cuantitativo, que es buena calidad o mala calidad. Y la clasificación, hay muchos algoritmos. Aquí pongo una red neuronal, nomás como a manera de ilustrativa. Muy bien, entonces, el primer ejemplo está basado en datos no estructurados. Los datos no estructurados pueden ser señales o pueden ser imágenes. Y entonces, ustedes lo pueden relacionar a su proceso de manufactura, donde un inspector, un operador, está monitoreando el proceso a través de una actividad visual, donde en este caso estas fotos las tomé, son de un carrito que tengo en mi casa, pero las tomé para ilustrar el concepto. Que sería el primer caso, es detectar desviaciones. El segundo caso es detectar un componente faltante. El tercer caso es detectar un defecto común, y todo eso visualmente. Los datos estructurados es para los que nos entrenamos en estadística, es una matriz donde se toman información del proceso, que en este caso puede ser presión, temperatura, humedad o simplemente coordenadas de desviación X, Y, Z. Entonces ya tenemos dos conceptos aquí: los datos no estructurados, que son las imágenes, las señales, o para social media se refiere al texto, y los datos estructurados, que son las matrices en las que hemos utilizado casi todo el tiempo de nuestra formación en ingeniería. Muy bien, entonces aquí les explico rápidamente cuál es el concepto. Tenemos un proceso de manufactura donde tenemos podemos tener un patrón de interés. Un patrón de interés. El primero es que está operando según las condiciones, y el segundo es que es un patrón de interés porque está operando fuera de control. Ponemos un clasificador en el proceso donde nos va a predecir si más adelante del proceso de manufactura se va a generar un defecto. Y les pongo un ejemplo en uno de mis proyectos en General Motors. Teníamos que al final se tenía la línea de ensamble, y entonces, aún y que se ponían los gráficos de control estadístico de procesos, como los control charts, no se identificaban patrones, pero al final, cuando se ensamblaban las partes, había desviaciones significativas. Pero los métodos tradicionales no podían predecir esto. Entonces lo que se hace es recolectar muchos datos, entrenar un clasificador y predecir si más adelante va a pasar un defecto, y básicamente eso se refiere aquí. Y el otro, últimamente, el siguiente es la detección. Digamos que estamos en un proceso de soldadura y está soldando y se generan señales en tiempo real. Bueno, se corren a través de esos algoritmos y en tiempo real podemos detectar un defecto. Ahora, esta es la idea muy, muy general. ¿Cómo lo implementamos? Para eso yo propongo 5 pasos, que son la evolución de los 5 pasos de 6 Sigma. Es identificar, observar el proceso, generar los datos, aprender el proceso a través de un algoritmo de Machine Learning y rediseñar el proceso. Estos 5 pasos guían la implementación y democratizan la aplicación de inteligencia artificial. Es decir, digamos que un ingeniero que quiere aplicar inteligencia artificial puede seguir estos pasos y desarrollar la innovación. Y para justificar o ilustrar las ventajas de utilizar los algoritmos en vez de los métodos tradicionales, desarrollé este gráfico. Desarrollé 3 variables con un patrón que existe en 3 dimensiones. Entonces, aquí se ve muy claramente el patrón. Podemos ver cómo en la parte superior los defectos se separan de la mala calidad. Entonces, un patrón que nosotros podemos ver que existe en 3 dimensiones. Apliqué los control charts y, como podemos ver, ninguno de los puntos está fuera de control. Entonces, aquí podemos ver cómo los métodos no detectaron este patrón. Es decir, parece que el proceso de manufactura está bajo control. Pero como nosotros ya lo vimos, sabemos que existe un patrón en tercera dimensión. Aquí apliqué un algoritmo y aquí podemos ver la solución del algoritmo, cómo separa las dos clases.
Y aquí podemos ver cómo los algoritmos de Machine Learning tienen más ventajas en aprender patrones o modelar patrones que existen en el espacio multidimensional y que tienen una relación no lineal comparado con los métodos tradicionales. Bueno, el siguiente caso de estudio, y este es otro carro pequeño que yo le tomé las fotos. Aquí podemos ver el ilustrado de la clasificación binaria en una actividad visual. Tenemos un carro que no tiene ningún defecto y el del lado derecho podemos ver una desviación. Y en este contexto se puede entrenar una red neuronal. Les recuerdo que en el 2015 las redes neuronales pasaron la capacidad visual humana. Entonces, los algoritmos no se cansan, especialmente si consideramos que las inspecciones o el monitoreo humano tiene una confiabilidad del 80%, puesto que los humanos tendemos a cansarnos de estar realizando la misma actividad repetitiva. Aquí los algoritmos no se cansan y lo pueden seguir haciendo. Y aquí les pongo el código en caso de que se interesen por acceder al código, pero se entrenó esta red neuronal y ahí podemos ver cómo está haciendo la clasificación. Y aquí podemos nosotros imaginarnos cómo lo podemos poner en nuestro proceso y automáticamente va a estar detectando cualquier patrón de interés. Y una vez más, si les interesa el código, está compartido, está abierto. Entonces aquí es como se ilustra cómo la inspección visual se puede reemplazar por la inteligencia artificial. Y estas son las conclusiones. La cuarta revolución industrial es una excelente oportunidad para que los ingenieros de manufactura, los ingenieros de calidad, volvamos a desarrollar innovaciones relevantes. Las compañías en ser las primeras en implementar calidad 4.0 se mantendrán o serán las compañías líderes en el futuro. Y en este contexto, los profesionales que se entrenen en calidad 4.0 empezarán a tomar liderazgos de innovación, se moverán a cargos más importantes y eventualmente se volverán líderes de la compañía. Y entonces, esta es mi recomendación si están interesados en implementar inteligencia artificial: desarrollar una visión y un roadmap de cómo implementarla, entrenar a sus ingenieros en las nuevas tecnologías, asignar un presupuesto, aprender a seleccionar los proyectos, generar los datos, una estrategia de generación de datos y, muy importante, entender las limitantes de la inteligencia artificial para asegurarse que se están seleccionando los proyectos correctos. Y finalmente, que consideren traer outsourcing a la compañía para acelerar la implementación de inteligencia artificial mientras se desarrolla el in-house expertise o las habilidades dentro de la compañía. Y si les interesa aprender un poquito más, los invito a que certifiquen. Desarrollé 4 entrenamientos: Yellow Belt, Green Belt, Black Belt y Master Black Belt, siguiendo la misma convención de artes marciales de 6 Sigma. Aquí les dejo mis datos y abro el foro por si tienen alguna duda. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, yo puedo empezar con una. Hoy salió un artículo en El Economista en relación a que Google dice que estamos en una etapa muy temprana en cuanto a la regulación de inteligencia artificial. Desde el punto de vista de manufactura, ¿tú cómo ves esa parte de regulación? ¿Nos hace falta o dónde vamos? Es muy buena pregunta. Últimamente los líderes en el desarrollo de inteligencia artificial, incluyendo Elon Musk y estos líderes, varios profesores, sugirieron detener el desarrollo de inteligencia artificial por 6 meses para empezar a regular la industria, para que no empiece a salirse de control y a generar más problemas que beneficios. Eso está bien. En manufactura, esa es muy buena pregunta. Nosotros en manufactura no nos compete avanzar el estado del arte de la inteligencia artificial. A nosotros lo que nos compete es generar valor a través de los que están desarrollando la inteligencia artificial. Así es que yo pienso que en manufactura ahorita no nos preocuparía mucho las regulaciones,
lo que más nos preocuparía es cómo podemos implementar, por ejemplo, estas redes neuronales y empezar a resolver problemas relevantes a la industria. Aquí hay otra pregunta, Carlos. Gracias. Buenos días, Carlos. Arturo Buenos González de SST Soluciones Tecnológicas. Dentro de los análisis que has hecho de inteligencia artificial combinado con automatización, ¿qué impacto has encontrado o visualizas de lo que va a tener esto o ya está teniendo como consecuencia la implementación conjunta para la reducción de empleos? Te voy a poner un ejemplo. Tesla, la planta de Tesla en México, se estima que va a producir alrededor de 700,000 autos anuales y va a tener una base laboral de máximo 6,000 empleados. ¿Por qué? Porque utiliza para gran parte del proceso ya la automatización, la inteligencia artificial, uso de robots. Y Correcto. si yo comparo Tesla contra General Motors, que ya está en México, plantas en Toluca, Ramos Arizpe, Silao, San Luis Potosí, con esas plantas produce actualmente alrededor de 600,000 autos anuales y genera un promedio de 35,000 empleos. Entonces, ahí ya es un ejemplo del impacto que una planta que va a producir más con 6,000 trabajadores contra 4 plantas que produce menos con 35,000 trabajadores. Entonces, debe haber una regulación contra eso. Yo vi una regulación que ya está implementando Alemania porque pues no, si automatizan todo, pues ¿dónde va a trabajar la gente, verdad? Pues no sé si ya tienes una visión de cuál va a ser el impacto real que va a tener a nivel mundial o en México, ¿verdad? Es muy buena pregunta. Definitivamente esta tendencia de reducir los trabajos repetitivos no va a parar. Y entonces aquí es la pregunta, ¿qué va a pasar con estos empleados, verdad? Bueno, históricamente, a través de las siguientes revoluciones industriales, si nos remontamos a los 1800, se vio la misma situación. Cuando se desarrollaron las máquinas, inclusive las empezaron a quemar y se creía que las personas se iban a quedar sin empleo, puesto que las máquinas venían a tomar sus empleos. Históricamente, se ha visto que lo único que ha pasado ha mejorado nuestra calidad de vida. Entonces, si utilizamos la historia, lo único que esperamos es que nuestra calidad de vida siga mejorando. Entonces, si la pregunta, ¿qué va a pasar con estas personas? Vamos a liberar la mente de estas personas y las vamos a aprovechar en actividades que requieren mayor capacidad cognitiva que estar haciendo la misma operación una y otra y otra y otra vez. Esos son trabajos que mortifican, que son trabajos que generan disatisfacción y que se tienen que reemplazar. Ahorita no sé exactamente cómo va a pasar, pero yo sé que históricamente estas personas se les va a encontrar posiciones donde van a poder utilizar más su cerebro y menos haciendo los trabajos repetitivos. En cuestiones de regulaciones, no estoy muy familiarizado, pero aquí lo que diría es que nosotros como líderes de la industria tenemos un compromiso de seguir preparando a nuestros empleados para que puedan mantener su trabajo. Es decir, que si antes estaban haciendo un movimiento de aquí a aquí, bueno, ahora prepararlos que sepan un poquito más y hagan el trabajo que sigue en el nivel intelectual para poder seguir manteniendo su trabajo. Pero en realidad son todos mis insights, mis pensamientos. Aquí tienes otra pregunta. Hola Carlos, Carlos Andrade de Sky Group. Mi pregunta es relacionada a los perfiles que van a desarrollar este tipo como de actividades. ¿Cuál es el perfil ideal que nosotros tenemos que seleccionar para las personas que van a aprender a desarrollar este tipo de algoritmos o este tipo de implementaciones? ¿Cuál es el perfil que tú nos recomendarías que impulsáramos para que lo aprendieran? ¿Cómo en qué aplicación más o menos estamos hablando? Pues una automatización aplicando ahí se me fue el término. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial, o sea, ¿es un desarrollador de software o es un ingeniero en manufactura o qué? ¿O es una combinación de ambos? Mira, lo que he visto en los proyectos para implementarlos exitosamente, muy difícilmente una persona va a tener las competencias que se necesitan. Se necesita saber desde la física del proceso hasta bases de datos, entonces el rango es muy amplio.
Lo que se tiene que hacer es desarrollar grupos multifuncionales, donde una persona tenga el conocimiento de negocio, otro el de la física, otro el de lo que es de IT, y todos tienen que tener una competencia básica en lo que es la inteligencia artificial. No tienen que saber exactamente cómo el algoritmo está calculando los coeficientes cuando está corriendo en la computadora, pero sí tienen que saber cómo funciona, qué problemas se pueden resolver para tener un lenguaje común, lo que es el error alfa, lo que es el error beta, cosas así. Aquí Entonces, entonces mi respuesta es de que yo pienso que todos tienen que entrenarse hasta cierto nivel. Ya si una persona va a ser la que va a estar desarrollando, digamos, las redes convolucionales, la que mostré ahí, esta persona se tiene que entrenar un poquito más. Y esta persona sí tiene que tener un conocimiento un poquito más avanzado de álgebra, de matemáticas, de estadística, porque va a ser el que va a resolver el problema técnico desde el punto de vista de Machine Learning. Pero de ahí en más yo pienso que todos tienen que saber los conceptos básicos, todos en el grupo. Aquí tienes otra pregunta, Carlos. Sí, Muy buenos días. Una plática bastante interesante gracias. y las preguntas son dos. En México, ¿cuál es la penetración de este tipo de tecnologías en la industria? A grandes industrias, me imagino que hay mayor, pero a nivel media y pymes, ¿tienes algún dato sobre esto en México? Y la otra es, ¿qué instituciones de educación superior están enfocadas al estudio de Machine Learning? El TEC de Monterrey es uno de ellos, sé que también la UNAM lo hace, pero ¿cuáles otras instituciones que tú conoces la gente se puede acercar para aprender este tipo de tecnologías? Sí, muy bien. Aquí las pymes, pienso que hay un retraso, pero ahora sí que aquí no nomás va a ser en México, es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, implementar soluciones de inteligencia artificial, para empezar la inversión inicial es relativamente cara. Te traes una persona que tenga estas competencias y te va a salir caro. Y tienes que generar muchos datos. Tiene que estar tu proceso digitalizado. Entonces, para empezar, la pyme tiene que cumplir con estas características. Y el retorno de inversión tiene que tener un volumen significativo. Entonces, yo veo que gran parte de estas soluciones están implementadas en las empresas más grandes. ¿Por qué? Porque la aplicación de inteligencia artificial en manufactura está en la etapa temprana, está en pañales. Entonces, gran parte de estos proyectos, como mencioné, nunca generan valor. Entonces, si una pyme se trae una persona muy calificada y quiere hacer estas innovaciones, a lo mejor no va a tener el presupuesto para esperar un año o dos en tener su retorno de inversión. Las empresas más grandes sí lo pueden hacer. Pero eventualmente, cuando crezca esta tecnología y existan soluciones que ya están en el estante, es decir, soluciones más genéricas, entonces sí se va a permear hacia a pequeñas empresas. Pero ahorita gran parte de esta innovación se desarrolla en los laboratorios, inclusive en el extranjero o aquí también, pero en el laboratorio con personas muy calificadas. Entonces, esa es más o menos es mi visión. En cuestión de dónde lo puedes aprender, ahorita no necesitas estudiar un doctorado o una maestría para aprender esto. Está el internet y si te vas a Udemy, los cursos genéricos de Machine Learning te pueden costar hasta $10. Inclusive MIT, Stanford tienen cursos gratuitos. Yo cuando me contrató General Motors, a mí me contrató para este laboratorio donde el director tenía la visión de empezar a innovar los procesos de manufactura a través de inteligencia artificial. Y fue cuando yo tenía un background más en estadística, en calidad, y fue que empecé a estudiar inteligencia artificial. Y me aventé todos los cursos gratuitos de MIT, me aventé todos los cursos gratuitos y duré por meses aventándome una cantidad de cursos gratuitos. Entonces, el mensaje es que si quieres aprender, no necesitas ir a la universidad. Es excelente si vas a la universidad y si te da el tiempo, está bien. Pero tenemos una cantidad enorme de recursos que son mucho más económicos y accesibles y de muy buena calidad. Si quieres estudiarlo, qué mejor. Si tienes el tiempo, qué mejor, puesto que vas a aprenderlo un poquito más profundo. Y para eso, pues sí, el TEC de Monterrey es líder. Hay otras escuelas que no estoy muy seguro. Lo que sí he notado yo, que hay un
retraso significativo en el estado del arte, de la tecnología y lo que se está enseñando en las aulas. Se tiene que hacer un esfuerzo significativo por redefinir la currícula y traer personas capacitadas o preparar personas para que la presenten. Muchas gracias, Carlos. Sin duda es un tema que da para muchísimo. Ya estamos sobre el tiempo. Yo creo que lo que nos deja la conferencia de Carlos es que necesitamos aplicarnos y atrevernos a implementar soluciones de inteligencia artificial. Es como vamos a poder dominarlo porque falta mucho por aprender. Exacto. Si me permite, sí. Tenemos dos opciones. Una es esperar a que avance el estado del arte y ser seguidores del que está desarrollando el estado del arte. Y la segunda opción es que nosotros empezamos a implementarlas, a aprender, a desarrollar proyectos que no generan valor, pero eventualmente nosotros vamos a ser, o los que inviertan, van a ser los líderes y van a tener los seguidores. Ya la decisión está ahora sí que en nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Vamos a entregarte un reconocimiento y agradecemos mucho tu participación.